Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. Democracia e Direitos Fundamentais de hoje está num lugar que é referência para o desenvolvimento da democracia e da América Latina. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina, a CEPAL. E quem nos recebe é Alicia Bárcena, secretária executiva desta Casa do Pensamento do Sul para o Sul. Alicia é mexicana, é bióloga e está à frente da CEPAL desde 2008. Um dos seus livros fala do tema que a gente vai abordar hoje nesta conversa, que é o imperativo da igualdade por um desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe. Para Alicia, a desigualdade define a região. E nos últimos anos, essa desigualdade se acentuou, houve retrocessos. E é por isso que a gente conversa agora sobre recuperação de direitos e sobre a viabilidade de termos democracia, bem-estar social e crescimento econômico para a América Latina. Isso seria possível? Qual o caminho da integração para conquistarmos esse estado de bem-estar com democracia e desenvolvimento igualitário? Eu já dou uma pista. A questão de gênero é fundamental nessa conversa. Alicia, muchísimas gracias por recebernos hoy aquí en su casa, esta Casa del Pensamiento del Sur para el Sur. Venimos desde Brasil a escucharte, son 14 años ya delante de la CEPAL. Y empiezo por esta frase tuya que dice, la desigualdad define la región. Y esta desigualdad se ha tornado un poco más grave en estos últimos años, con estas crisis, especialmente después de la pandemia. Pues empezamos por ahí. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo, por supuesto, a todos los que nos están viendo, especialmente mujeres y hombres de Brasil. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, nosotros pensamos que la desigualdad, y aquí en la CEPAL nos hemos hecho cargo de ese tema de la igualdad, de cómo alcanzar mayor igualdad, porque somos la región más desigual del mundo. Ese es el problema. No la más pobre, porque muchas personas confunden pobreza con desigualdad. No, la desigualdad habla también de las brechas, habla justamente de los ricos, de los más pobres, de los que más tienen, de los que menos tienen. Y esta desigualdad es la que nosotros estudiamos, miramos, analizamos y proponemos, porque creemos que la igualdad debe estar basada en la titularidad efectiva de derechos, como una ética compartida y como un principio ético irreductible. Ese es un aspecto muy importante de los fundamentos que nos han motivado a dedicar los últimos 14 años a ponerle, yo diría, a construir todos los argumentos que requerimos para demostrar que la igualdad es la clave para salir, o buscar la igualdad es la clave para salir del subdesarrollo. Hay un dato, ¿no?, que 1% tiene 50% de la riqueza, ¿no? En América Latina, entonces esto es un poco más agudizado. Hay, en este contexto fragmentado de estas crecientes asimetrías entre países desarrollados y en vías de desarrollo, la democracia no garantiza necesariamente la equidad, y esto hay que construirla, y no puede ser un país solo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en el tema de la integración, y son varios intentos ya hechos, mucho acúmulo ya también, pero en tu opinión, ¿cuál es el desafío principal pensando eso, en buscar la búsqueda, ¿no?, por la igualdad y la democracia integrada en los países de América Latina? Bueno, son varios temas en uno solo, la verdad, porque yo creo que democracia e igualdad son caras de la misma moneda. Tú no puedes alcanzar la democracia si no tienes igualdad. Y eso lo demuestran los movimientos sociales y las voces que han, digamos, en cierta medida el clamor que hay en toda la región respecto a este tema de mayor igualdad. Aquí en Chile, donde estamos ahora, esto ha sido clave. Ahora, la igualdad, ¿cómo llegamos a mayor igualdad? En primer lugar, yo creo que hay que buscar la convergencia productiva y territorial, por ejemplo. Ese es un tema. La fábrica de la desigualdad en nuestra región
es esta tremenda heterogeneidad productiva, donde tienes grandes empresas muy potentes y pequeñas y medianas empresas que contribuyen poco al PIB, pero generan empleo. Paso 1. Paso 2, en el tema de la integración, creo que la región hoy día sí comparte un camino de combate a la desigualdad. Creo que sí. ¿Y quiénes fueron los primeros que instalaron yo diría, esta política contra la desigualdad? Fue justamente los gobiernos progresistas de la década de los 2000, 2010. Son presidentes como Lula, como Mujica, como Kirchner. Siento que desde el sur, justamente, se impulsó un pensamiento de alcanzar mayor igualdad a partir de una noción que yo creo que es muy importante, que es igualar para crecer y crecer para igualar. No basta crecer, no basta crecer y esperar a que los beneficios lleguen a las personas, no es así. Y tú hablabas de algo muy importante que nosotros hemos documentado. Además de que el 1% concentra el 50%, que es el dato que has dado, sí. Nosotros acabamos de analizar que 104 personas en la región acumulan o tienen una riqueza equivalente al 11% del PIB de la región. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nuestra región está sumida en un modelo extractivista, concentrador del ingreso y que ha llevado a una cultura de los privilegios. Y esa cultura de los privilegios es lo que las sociedades debemos desarticular. ¿A qué me refiero? Evasión fiscal es un privilegio, la ilusión fiscal es un privilegio. Y el patriarcado, ¿no? Hablando de mujeres, pues es otro privilegio. Entonces, para poder lograr una integración efectiva, creo que es muy importante que haya voces y liderazgos nuevos y viejos, ¿por qué no? Pero que coincidan en este aspecto valórico de que la igualdad solamente se puede lograr si nos ocupamos verdaderamente de lo productivo, por un lado, de la generación de empleo, por otro, de la igualdad de género y de un cambio de modelo, porque el modelo extractivista es concentrador por definición. Es decir, no podemos seguir basando nuestro desarrollo en la explotación de minerales o de la tierra de manera excesiva y debemos buscar fórmulas sostenibles que generen empleo del desarrollo. Ahora mismo, en términos económicos, tenemos el investimento más bajo en 2 décadas, más o menos 19.5, ¿no? El nivel del PIB. Y estamos saliendo de una pandemia y mirando estarrecidos al inicio de una guerra en Europa. Y hay aún por lo menos 2 agendas, ¿no? que usted ya lo ha referido. Una agenda, a lo mejor, esta ambiental, o sea, la región tiene mucha diversidad, al mismo tiempo tiene mucha amenaza, tiene que hacer también ese cambio. Y las poblaciones que son más débiles delante de estas crisis son principalmente también las mujeres, las más afectadas por el desempleo, por el subempleo, por el hambre. Tenemos más de 80 millones, ¿no? de gente abajo de la línea de la pobreza aquí en América Latina. O sea, son retos muy grandes y muy fuertes, pero hay que hacer algo. ¿A usted le parece que con la recuperación del campo progresista, ¿no? Pensando en Boric, acá en Chile, la posibilidad concreta de Lula ahí en Brasil, ¿no? Tenemos Colombia también, es la hora para hacer políticas conjuntas de cara a estos desafíos que son enormes, ¿no? Son inmensos? Definitivamente sí, porque son voces, digamos, por ejemplo, la voz de Boric aquí en Chile trae un ingrediente que a mí me parece muy importante, que es el feminismo, que es la participación de las mujeres de verdad. O sea, él en su gabinete ha nombrado 14 mujeres y 10 hombres, lo demuestra en la práctica que él está comprometido a la paridad de género en el poder, ¿verdad? Que está comprometido a la creación de empleo para las mujeres, que
que está comprometido con la autonomía económica de las mujeres, la autonomía física contra la violencia y la autonomía política, ¿no? Ahora, creo que este es el ingrediente importantísimo para el progresismo latinoamericano. Es decir, yo creo que, por ejemplo, voces como Lula son importantísimas, pero esas voces que nos traen además políticas sociales muy importantes, tiene que agregar este tipo de voces nuevas. Voces de la sociedad civil, voces de la juventud, porque claro, él trae las voces de los trabajadores, que es muy importante, definitivo, porque el trabajo al final es la llave maestra de la igualdad. Pero necesitamos a las mujeres no son una minoría, las mujeres son la mayoría, para empezar, y contribuyen ya hoy al progreso de cada país con su trabajo no remunerado. Entonces, uno de los grandes temas y desafíos que tiene esta región es moverse hacia una sociedad del cuidado. No solamente reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres en la economía, porque contribuyen, sino también movernos hacia una sociedad del cuidado. Tú decías al principio que yo soy bióloga, soy un animal raro entre biología, economía, ciencias políticas, y he llegado a la conclusión de que esta pandemia nos ha mostrado un camino. El camino es avanzar hacia una sociedad del cuidado, una sociedad que sea más solidaria, que cuide, una sociedad que aprenda a cuidar el medio ambiente. Se nos va a acabar, o sea, ya no es posible, ya sabemos que estamos ante una crisis tremenda, por ejemplo, hídrica, de biodiversidad, de pérdida forestal. Bueno, en Brasil, la Amazonía en riesgo, ¿no? Uh-huh. Y los mares llenos de plástico, en fin. Entonces necesitamos una sociedad que cuide. Y los jóvenes nos están llamando a eso. Los jóvenes dicen, a ver, por favor, ¿no? Y eso te digo, esta combinación de nuevas voces y de nuevos temas nos puede llevar a una visión progresista del desarrollo con estos ingredientes, trayendo la gran experiencia de gobernantes como Lula, yo de verdad además una persona que espero de verdad un político maravilloso, pero en la región hay otros también. Está Luis Arce, que ha sabido manejar muy bien los recursos naturales no renovables. Definitivamente Boris, que te digo, es una esperanza única, porque Chile encontró, primero que nada, Chile es el primer país que llegó al socialismo por la vía democrática, ¿verdad? Y hoy nos está demostrando ese espíritu democrático, obviamente con las peleas y las cosas que están, pero encontraron una vía institucional de diálogo para construir un nuevo pacto social. Y yo creo que en la región, Colombia, un país al que le urge también un proceso de democratización, porque en Colombia, uno de los graves problemas de Colombia es la desigualdad territorial. El 1% tiene el 90% de las tierras rurales en Colombia. En Colombia nunca hubo una reforma. Números escandalosos, ¿verdad? Eso es un número escandaloso, ¿verdad? Entonces, el 10%, perdón, tiene la propiedad del 90% de las tierras rurales. Entonces digo, perdón, ¿así cómo van a llegar a algún lado? Por más que haya 48 acuerdos de paz, no, la paz, la democracia se construye con igualdad. El camino de pluralidad, diversidad que ha tomado Chile, la verdad que es el más inspirador para que la América lo mire. ¿Usted qué cree que esta idea, ¿no?, que nos trae de que son necesarias nuevas voces, nuevos actores sociales, tendría que reflejarse en estos organismos internacionales de integración, construirlo también con esas características, ¿no?, delinear una nueva cara para que estas negociaciones se puedan compartir justo este camino que la gente lo pasa a señalar, ¿no? A lo mejor Chile ha sido el ejemplo más vivo de esto. Mira, desde la CEPAL hemos impulsado acuerdos donde la participación de otras voces ha sido fundamental. Los acuerdos de la Conferencia Regional de la Mujer son un ejemplo. Nosotros hemos tomado yo no soy una feminista activa, no lo fui, pero reconozco que los grupos feministas son los que más han propiciado la igualdad y con propuestas muy concretas. Y por lo tanto te puedo decir que la agenda femenina de la región
a través de 7 décadas se ha construido con la participación muy activa de organizaciones feministas. Otro ejemplo para mí espectacular es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que comenzamos, bueno, esto es desde Río, desde Río 92 se aprobó un principio que era el principio 10, acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana en materia ambiental. 92, 20 años después, en 2012, se empezó este proceso de negociación, en 2002 y luego 2012, y hoy tenemos un acuerdo de Escazú. ¿Cuál es la diferencia? Que este acuerdo se negoció gobiernos, y ellos se llaman el público, sociedad civil, juntos. Es decir, no es cierto que la sociedad civil participaba, no eran 2 monólogos, no, era un diálogo. Y a partir de este diálogo se logró el acuerdo de Escazú. Por eso es difícil, yo lo entiendo. Tenemos 12 países que lo han ratificado, 24 que lo han firmado, pero es el único acuerdo que se ha negociado conjuntamente, sociedad civil, gobiernos, y además el único que defiende los derechos de los luchadores por el medio ambiente, de los defensores, protege sus derechos. Es el único en el mundo. Entonces, claro que se puede, y claro que las organizaciones como las Naciones Unidas y la CEPAL tenemos que ir hacia ese camino. Vamos a tener el Foro de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe el día 7 y 9 de marzo en Costa Rica, y una de las voces más importantes en ese foro es la sociedad civil, ¿verdad? Y son los que nos han llamado a superar esta idea de 2 monólogos por un diálogo. Es más difícil, es más complejo, pero el mundo también está complejo. No, porque eso también te lleva a otra cosa que me parece muy importante, que es responsabilizarte. Es decir, involucrarte. Sí, exacto, ¿no? Que el derecho también sea acompañado de responsabilidades. Alicia, para encerrar, ¿no? Podemos decir que Chile tiene una oportunidad histórica para componer un nuevo pacto social. Y yo pregunto para Alicia, que tantos años se dedica a los derechos humanos, que fue jefe de gabinete, ¿no? De Kofi Annan, que estuvo ahí en tantas frentes, ¿no? Importantes. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu expectativa para esta posibilidad histórica de un nuevo pacto social? Mira, básicamente creo que lo que el mundo necesita hoy es esperanza. Esta guerra de Ucrania-Rusia nos está llevando a un proceso que nadie quiere, porque lo que no podemos permitir es que el mundo se dedique a militarizarse en lugar de desarrollarse. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Qué rápido hemos visto la cantidad de millones de dólares y euros para ir a desarrollar armamentismo en Ucrania o donde sea, y el desarrollo, y quién ayuda a Haití, y quién ayuda a África, y quién ayuda a los países más pobres, y quién se ocupa de que podamos tener más empleo, capacidades productivas, industrialización. Esta región requiere industrialización. ¿Y quién va a luchar por los derechos, la sostenibilidad y el multilateralismo? Y yo veo en el gobierno de Boris mucha esperanza. Tengo grandes expectativas. ¿Por qué? Es un equipo joven que hablábamos de si trae mochilas o no. Yo creo que hay algunas que no trae, en el sentido de que no creo que traiga consigo, yo diría, parámetros políticos anteriores. Están tratando de diseñar un camino y de aprender en el camino, con gran modestia, yo creo, con gran capacidad de aprendizaje, tratando de vincularse también con los personajes políticos más experimentados, ¿verdad? Como Lula, como Mujica, como los que tenemos en la región. Eso me parece muy valioso, pero también diciendo, este es nuestro camino, por aquí nos queremos ir, trayendo nuevas voces a la mesa y sobre todo escuchando, ¿sabes? Creo que una escucha activa, creo que lo he escuchado de alguna persona que decía, ya solo con escuchar, ya solo con tratar de entender lo que el otro necesita, se avanza muchísimo. Y yo creo que este gobierno es un gobierno que escucha, el que va a entrar, por supuesto, que escucha y que tiene un ánimo y que tenemos todos que ponernos detrás de él para ayudar. Muy bien, muchísimas gracias Alicia, muchísimas gracias a ti que nos ha acompañado.
E vamos encerrando por aqui, falando de esperança, de boas expectativas para esse imperativo da igualdade na nossa América Latina. Até um próximo encontro.